El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En el Sermón de la Montaña dijo Jesús a sus discípulos: les digo que si no cumplen la voluntad de Dios, mejor que los escribas, no entrarán al reino de los cielos. Saben que desde antiguo se mandó: no matarás, y el que mate debe ser sometido a juicio. Yo les digo, debe ser sometido a juicio todo el que se enoje con su hermano, y el que trata a su hermano de estúpido merece ser llevado ante el tribunal, y el que lo trate de imbécil merece el fuego del infierno. Por eso, si al ir a presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Entonces, sí, vuelve a presentar tu ofrenda. Si te ponen pleito, procura arreglar por las buenas con la otra parte antes de llegar al tribunal. No sea que el otro te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldré de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras del profeta Ezequiel son un gran incentivo para vivir la conversión. Yo creo que si hemos estado alejados de Dios, aún hay oportunidad de reconciliarnos con Dios, de experimentar la conversión. Es lo que pretende el tiempo de Cuaresma en toda su pedagogía, mostrarnos el paso a paso para que experimentemos la conversión. Si el malo se convierte de sus pecados y guarda las leyes, conocerá la salvación. Miren, la misericordia de Dios es tan grande que si nosotros hemos tenido un trasegar histórico pecaminoso y volvemos a los caminos del Señor, Dios nos perdona y tiene capacidad de olvidar. Cuando entramos en armonía con Dios, nuestra vida es diferente, es mejor. Pero si nos deslindamos del amor de Dios, nosotros viviremos en la completa y total infelicidad. Seamos sinceros, la vida del pecado hace infeliz al hombre, porque existe una ruptura en las relaciones con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Este texto yo pienso que es aplicable para la vida de cada uno de nosotros. En algún momento de nuestra vida estuvimos alejados de Dios. De pronto vivimos una vida desordenada y nos acercamos a Dios, dejamos la maldad y eso nos recupera en nuestra tranquilidad y en nuestra paz interior. Pero Ezequiel también de manera muy contundente advierte al que reversa su conversión, es decir, a aquel que ha tenido una vida intachable y se ha desconvertido, porque es que eso se puede ver, que alguien que ha marchado de la mano del Señor se desconvierta, reverse, retroceda, claudique y opte por el mal, Dios también romperá la armonía con él. A ver, ¿en qué papel estás tú? ¿En aquel que necesita conversión o en el que ha vivido de la mano de Dios y está pronto a desconvertirse? Este tiempo de Cuaresma es un tiempo idóneo, ideal, para que efectivamente nosotros podamos vivir en la armonía con el Señor. Y el Evangelio nos da pautas para entrar en armonía con el hermano. La sociedad de hoy legitimiza la violencia y la venganza como el único camino para solucionar el conflicto, las fisuras y las contraversiones que se tiene con los demás. Vivimos en una sociedad supremamente intolerante, somos irritables, esquizofrénicos, el conflicto lo solucionamos con la violencia. ¿Cuándo se perdió la capacidad del diálogo, de la tolerancia? Por eso el Señor es muy claro al decir, si alguno tiene una queja contra un hermano, es mejor que vaya, solucione el conflicto con su hermano y traiga la ofrenda. Por eso, el momento de hacer el Padre Nuestro, siempre pedimos por el que nos ha ofendido, de tal manera que ese perdón que nos brinda Dios, nosotros lo podamos brindar
a los demás. Miren ustedes el espejo de la sociedad, cómo nos muestra que somos intolerantes. ¿Por qué vemos en el hermano una amenaza? ¿Por qué no hemos aprendido a manejar la emoción de la rabia, de la intolerancia? ¿Por qué todo lo tenemos que solucionar de manera brusca, utilizando esa palabra de la venganza? Parece como si nos hubiéramos devuelto en el tiempo a aplicar el código de Hammurabi, el código de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ese código de Hammurabi, ese rey asirio que había puesto una norma muy radical para desquitarse de lo que el otro le había hecho a uno. Era como una especie de compensación que en el fondo era una venganza donde se recuperaba o se saciaba el deseo de que esa otra persona sufriera lo que me hizo sufrir. Jesucristo nos dio ejemplo, y nos dio un ejemplo claro de tolerancia, un ejemplo de amor, nos dio un ejemplo donde Él perdonó. Cristo de la cruz perdonó a los que lo crucificaban, vivió el perdón. Hagamos esa práctica de ser más tolerantes, no veamos al otro como una amenaza que hay que exterminar, tratemos de armonizar, de vivir en la paz interior, tratemos de ser sociables con todas las personas, de tal manera que nosotros se pueda dibujar el rostro de un Jesús que ama y acepta a todos por igual. Que la Virgen nos bendiga.